¿Cómo están mis queridos estudiantes de segundo medio? Los saludo en este nuevo video. Es un gusto para mí poder estar una vez más frente a ustedes en estos videos que yo desarrollo a modo de comentario, retroalimentación o revisión de nuestras rutas de aprendizaje que vamos haciendo cada semana. En esta ocasión estuvimos trabajando una ruta súper especial porque nos apoyó el profe Iván Gallardo de la asignatura de Historia, por lo tanto hicimos ahí una mixtura con una actividad bien entretenida que era la producción de un cómic sobre un tema que siento yo y todo el equipo de aula que forma parte de esta ruta de aprendizaje, la profe Jime, el profe Iván de Historia, el profe Jaime, la profe Jackie y yo, y tiene que ver con el tema de los derechos humanos, una cuestión súper importante que sin duda trabajamos mucho en la asignatura de Historia y que nos agarramos un poco de ese tema de alta importancia para poder desarrollar esta ruta de historia y lengua y literatura de una manera conjunta. Está súper interesante porque lo que queremos lograr en esta ruta es que podamos valorar el concepto de los derechos humanos, como dice ahí, como un elemento, como una herramienta indispensable, intrínseca, muy propia de nosotros para el desarrollo y la cohesión social. O sea, vamos a analizar en esta ruta, buscábamos analizar todos esos elementos y también desde la mirada de la literatura, que es súper importante, puesto que las experiencias humanas vinculadas a los derechos humanos en muchas ocasiones se convierten en materia o tema interesante para poder narrar o contar ciertas historias. Como tú bien sabes y lo desarrollaste en esta ruta, el propósito mayor era la producción de un cómics donde vamos a desarrollar esta idea de los derechos humanos de una forma mucho más en profundidad, ahí agarrándonos naturalmente más de la asignatura de historia. Ahora, ¿para qué nos sirve? Recuerda que siempre estamos tratando de darle un sentido, o sea, estas rutas de aprendizaje tienen un trasfondo, sin duda es alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje muy propios de cada asignatura, pero a nosotros nos gusta ir un poquito más allá, que ustedes tengan siempre la sensación de que hacer esta guía, desarrollar este material, no solo es para cumplir, sino también para poder alcanzar un objetivo mayor, y nosotros eso le hemos denominado aprendizaje para el futuro. Aquí está marcado, mira, dice: reflexionar sobre los derechos humanos nos permitirá comprender cuáles son las condiciones mínimas que el Estado y la sociedad debe garantizar para que vivamos de manera digna. ¿Por qué esto es tan importante, chiquillos? ¿Por qué esto agarra tanto valor, sobre todo desde octubre a la fecha? Porque el tema de los derechos humanos, o en general de la dignidad, de la vida en sociedad, de nuestros deberes y derechos, ha sido tema de discusión en todas las esferas públicas, sobre todo a partir del estallido social de octubre del año pasado y posteriormente con la pandemia, que reveló o mostró, dejó en evidencia una serie de situaciones donde en muchas ocasiones pareciera ser que esos derechos que están tan ya cimentados en nuestra cultura y en nuestra sociedad, incluso a nivel mundial, pareciera ser que no es tan así. Por lo tanto, para nosotros, adolescentes, estudiantes que estamos muy cerca de formar parte activa de esa sociedad, como trabajadores, como estudiantes, en fin, de las distintas maneras en las que ustedes se desenvuelven socialmente, tiene mucho valor conversar sobre estos temas, chiquillos. Por eso ese aprendizaje para el futuro es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Mira, súper interesante acá, y esto es algo que ustedes tienen que haber desarrollado en profundidad con el profe Iván, tiene que ver con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y de los derechos humanos. No voy a dar la lata en esto porque básicamente lo que queremos aquí es revisar lo que tiene que ver con la asignatura de lengua y literatura, sobre todo desde el punto de vista de tus reflexiones o tus respuestas a partir de las preguntas que fuimos orientando en este material. Lo que tú tienes que tener súper claro es que luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del año 1945, se crea esta entidad con ciertos propósitos. ¿Ya? Aquí en el material tú lo puedes revisar, pero básicamente la idea fundamental aquí es que la Organización de las Naciones Unidas y los derechos humanos sienten las bases. O sea, haya un acuerdo de muchas naciones, de hecho estuvo ahí la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, China y muchos países, aquí está de hecho, perdón, muchos países firmaron esta convocatoria ya en una conferencia que se realizó con el propósito, como te digo, de asegurar ciertas cuestiones como la paz, la seguridad o temas de
interés mundial como el cambio climático, dice ahí, el desarrollo, el desarme de la militarización de algunos países que estaban muy preparados por una eventual tercera guerra mundial, por ejemplo, o cuestiones más contemporáneas como el terrorismo, a partir del atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. ¿Qué año fue? ¿2001? O cuestiones como las emergencias sanitarias que estamos viviendo, de salud, como la pandemia, por ejemplo, o cuestiones como la igualdad de género, los problemas limítrofes, los alimentos, en fin, son una serie de temas que nos interesan a los seres humanos, y esta entidad busca de alguna manera ahí mantener una regulación internacional. Aquí están las funciones, qué rol cumple la ONU y cuáles son los derechos humanos. Ustedes con el profe Iván trataron en mucha más profundidad estos temas, y aquí hay una lámina que a mí en lo personal me gusta mucho, porque están como los 5 principios más importantes. Son más, ustedes ya saben que son muchos los derechos que tenemos por el sencillo hecho de respirar y pisar en esta tierra y vivir aquí. Pero por ejemplo, aquí estos 5 son súper interesantes de poder tener en cuenta. Uno dice, son inalienables. O sea, dice ahí, todo derecho humano tiene el mismo peso y valor ético. O sea, ninguno está por sobre el otro, ¿ya? Ninguno tiene más valor, o a ninguno se le puede negar, ¿ya? Son universales, el segundo. O sea, toda persona, por el hecho de estar y ser, como yo te decía, en el mundo, puede tener acceso, no importa su condición económica, su edad, su género, su etnia, su cultura, lo que sea. O sea, cualquier persona tiene este derecho, ¿ya? El tercero dice, son inseparables e interdependientes, o sea, se combinan de alguna forma, se comunican entre sí, no deberán restringirse, o si se restringen solamente se da en condiciones de acuerdo con las leyes de cada país, como dice ahí, ¿ya? Son irrenunciables, dice además el punto 4, porque a pesar de que una persona tiene este derecho fundamental, yo no podría decir, yo no quiero tenerlo, no quiero que me traten así, no quiero recibirlo. O sea, a pesar de que una persona se niegue a recibirlos, se le van a seguir reconociendo por el solo hecho de vivir en este mundo, ¿ya? Y el último dice, son imprescindibles. Aunque transcurra el tiempo, estos no pierden poder ni vigencia. O sea, no van a cambiar a no ser que ocurra algo internacionalmente increíble, ¿ya? Esto teniendo en cuenta súper claro, teniendo en cuenta claramente, bien digo, estas ideas. Aquí hay muchos materiales que en la ruta de aprendizaje podías ir revisando, primero para tener claridad sobre el concepto de derechos humanos. Y aquí es donde nosotros nos enganchamos con la asignatura de lengua y literatura para trabajar un tipo de texto que es muy usual en nuestra disciplina. Los textos narrativos ya los conocemos en profundidad, los trabajamos muchísimo. Y en este material, de alguna forma, hay una especie de recordatorio, puesto que ya en segundo medio tú ya tienes plena claridad cuáles son los alcances y propósitos de un texto narrativo. Sabemos que buscan contar una historia, informar sobre un suceso, entretener, divertir, o sea, recrear. Los propósitos ahí son fundamentales, importantísimos para este texto, y se desarrollan a partir de acciones que realizan personajes en un tiempo y espacio determinado. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Está aquí en la lámina que te dejamos en la ruta. Y hay algunas tipologías que tú ya conoces. Los mitos, las fábulas, el poema épico o el cantar de gesta, que son estas historias en verso que narran las hazañas de grandes héroes a lo largo de la historia. O las biografías o las memorias, cuando las personas narran aspectos de su vida con un toque más literario, por ejemplo. Los cómics, las historietas, los cuentos, las novelas, ¿cierto? Que son textos narrativos mucho más extensos que abordan una narración mucho más larga, dividida en capítulos, que puede tomar años, incluso décadas. Hay historias que pueden extenderse. Ya, muchas de estas tipologías textuales narrativas tú ya las conoces, ¿ya? Ahora, ¿qué estaba interesante aquí? Primero, darle una pequeña mirada a esta lámina que está aquí al costado derecho, que habla de Eduardo Galeano, que es un periodista, un escritor uruguayo, que murió hace poquito, el 2015, y que tras el golpe de estado en su país, ustedes ya deben saber que Latinoamérica entre los años 60 y 80 vivió una serie de conflictos, de pronunciamientos militares, de golpes de estado,
o de usurpaciones del poder desde el punto de vista de la gente, ¿cierto? En gobiernos elegidos democráticamente. Hay un tema ahí de trasfondo bien interesante y ocurrió en Chile, ocurrió en Argentina, también ocurrió en Uruguay. Y a partir de eso, Eduardo Galeano se fue al exilio, se tuvo que ir de Uruguay. O sea, prácticamente tomó sus cosas y tuvo que moto, porque a muchos pensadores, escritores, artistas contrarios a esas ideologías simplemente fueron asesinados. Por lo tanto, en el afán de proteger su vida, Eduardo Galeano, que es un escritor muy conocido, sobre todo por ese texto que marcamos aquí, que se llama Las venas abiertas de América Latina, que es un texto de 1991, un ensayo en rigor, un texto ensayístico donde él aborda las distintas problemáticas latinoamericanas, incluso desde la conquista española, desde la intervención norteamericana y británica, desde la construcción de los estados, en fin, una serie de dinámicas en las que Latinoamérica entró en esa época. Te hablo de fines del siglo XIX y principios del XX. Latinoamérica son naciones relativamente jóvenes, países jóvenes, donde él expone, ¿cierto? Expone sus puntos de vista respecto a la usurpación, el saqueo, las violaciones a los derechos humanos, en fin, hay una serie de prácticas sobre las cuales Eduardo Galeano fue censurado por las dictaduras militares, por ejemplo, como dice ahí, instauradas en Argentina, Chile y Uruguay. O sea, él fue censurado por lo que pensaba, por los puntos de vista que él evidenció, que naturalmente eran contrarios a las dictaduras militares, sobre todo la de su país. ¿Y por qué esto está interesante y por qué te lo comentamos? Porque el artículo 19, estamos hablando de los derechos humanos, ¿cierto? Que conversábamos hace un ratito a partir de la creación de la ONU, dice el 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y opinión. Mira qué interesante, o sea, cada persona es un derecho humano, o sea, no me lo pueden quitar. Yo tengo el derecho a decir lo que pienso y lo que siento. Y dice, este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas. Él escribió un libro, él difundió sus opiniones, ¿cierto? Sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. O sea, mira qué interesante aquí. La idea es que reflexionemos respecto a la experiencia que tuvo Eduardo Galeano, este escritor uruguayo del que te estoy comentando, y lo vinculemos y hagamos un análisis aquí respecto a lo que nos dice el artículo 19, que es sumamente interesante, puesto que él, de alguna forma, recibió una vulneración de ese artículo 19 por lo que ocurrió a partir de su publicación. Entonces, fíjate aquí, hay preguntas orientadoras para que vayamos reflexionando sobre estas ideas. ¿Cómo creen ustedes que se relaciona el artículo 19 de los derechos humanos con lo que le ocurrió a Eduardo Galeano? O sea, podemos decir básicamente que ese artículo, el número 19, fue vulnerado en su persona. Él tuvo que huir de su país para no ser asesinado probablemente, y además sus ideas, que es un libro que yo te recomiendo muchísimo, Las venas abiertas de América Latina, fue censurado en muchos países. Muchas dictaduras militares a lo largo del mundo quemaban libros solo por el hecho de que el contenido, las ideas que estaban ahí escritas eran contrarias a quienes gobernaban. Y esa censura altamente usual en estos periodos de tiempo, que en realidad parece mucho tiempo, pero no pasó hace tanto si lo pensamos, 30 o 40 años atrás, es un periodo de tiempo que nos parece muy distante, pero muchas de esas ideologías se mantienen tanto para expresar como para censurar. Ahora, lo interesante aquí es darnos cuenta cómo una persona conocida, por ejemplo, vio vulnerado uno de sus derechos importantes. ¿Has sentido, por ejemplo, que no tienes el derecho a expresarte, a decir lo que tú piensas? Fíjate que aquí se genera una discusión súper interesante porque muchas personas se escudan en este derecho, en este artículo 19, para ofender, para dañar y para herir a otros. Y se basan en el hecho de que tienen derecho a expresar lo que piensan. Y aquí se nos forma una paradoja súper interesante porque ¿qué es lo que limita mi derecho de expresión? O sea, si yo ocupo mi derecho de expresión para insultar, denostar, maltratar o dañar a una persona, ¿no estaré vulnerando tal vez otro derecho? ¿Se dan cuenta que ahí es complejo porque nos pasamos a un tema de la tolerancia? De cuánto podemos tolerar
que una persona diga lo que piensa, sobre todo si esas ideas son violentas, dañinas, machistas, misóginas, sexistas. O sea, muchas personas que abiertamente evidencian un sesgo ideológico se escudan en este hecho, en el artículo 19. Y eso es súper delicado, mis queridos estudiantes, porque el tener el derecho a expresarme no me da la libertad absoluta de ofender o dañar a otros, simplemente porque piensan distinto a mí. Entonces fíjate que valioso se torna aquí reflexionar sobre esto para darnos cuenta que si bien tengo el derecho a expresar lo que pienso, debo hacerlo en las condiciones que se pueda y se me permita. No puedo disparar al voleo, ¿cierto? Todo lo que a mí se me ocurre, porque puedo dañar, puedo perjudicar a otra persona y ahí estoy vulnerando otros derechos. Por lo tanto, fíjate cómo de alguna manera se cruzan estas ideas. Es muy, muy interesante. O por ejemplo, esta otra reflexión a partir de este dibujo, esta lámina que está aquí. El artículo 3 dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Ya, ¿en qué condiciones debe darse ese derecho? Ahí yo te decía hace un ratito que cada país tiene también sus propias leyes y su propia jurisdicción. Hay países donde una persona que comete un delito grave como un asesinato, un femicidio, una violación o algún daño mayor, se le quita la vida. Existe lo que se conoce como la pena de muerte. Y ese elemento altera este artículo número 3. O por ejemplo el derecho a la libertad. ¿Por qué existen cárceles entonces si yo como individuo tengo derecho a ser libre? ¿O por qué no puedo cruzar de un país a otro si este artículo me asegura a mí la libertad? Yo puedo moverme. ¿Se dan cuenta que ahí hay limitantes que los estados, los países marcan? Y de alguna forma podríamos incluso discutir si el derecho humano ahí aplica o no. Fíjate cómo interpretamos el artículo 3 en relación con el dibujo, donde tengo una persona que está viva, libre, y otra que está ahorcada, que seguramente fue ahorcada por, no sé, qué sé yo, cometer algún delito, por ejemplo. Entonces fíjate qué gran valor toma hablar de estos elementos, porque muchas de estas experiencias las vivimos hoy en nuestro país. Sobre todo con temas instaurados, por ejemplo, como la pena de muerte. Sobre todo por los grandes casos lamentables que han existido de femicidios en el último tiempo, o de cualquier tipo de abuso. Te das cuenta que ahí la jurisdicción o la legalidad que tiene cada país respecto a sus propias concepciones culturales toma un valor ahí que podemos discutir enormemente. Y acá, porque era interesante conversar un poquito de Eduardo Galeano y verlo desde la disciplina, desde la asignatura de lengua y literatura, porque él, como escritor, él tiene muchos textos que son sumamente interesantes. Acá tenemos una breve historia, un pequeño cuento muy interesante que se llama El crimen perfecto. Y sobre ese crimen, sobre esa historia de un crimen, entre comillas, ¿cierto? Porque lo vamos a revisar y te vas a dar cuenta que en realidad el crimen es un concepto aquí que podemos discutir. Aborda elementos propios de su contexto histórico. Del contexto histórico, bien digo, que evidenció Eduardo Galeano en el exilio. Recuerda que él tuvo que huir de su país. Hemos conversado en otras rutas sobre la migración o sobre el exilio, cuando una persona se ve forzada a abandonar su país de origen por motivos sociales, económicos, políticos o ideológicos, como es el caso de Eduardo Galeano. Mira, revisémoslo. Te tinca, a mí en lo personal me gusta muchísimo. Dice: en Londres es así. Fíjate, tenemos aquí, voy a ir haciendo algunas pausas para hacer comentarios. Tenemos un espacio físico, la ciudad de Londres, en Europa. Y aquí hay una pista, dice: Inglaterra fue uno de los principales destinos para quienes debieron enfrentar el exilio tras las dictaduras militares que se instauraron en Sudamérica entre los 60 y 80. Acogió especialmente a personas que llegaron de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Como dice aquí, Londres entonces es una ciudad que dio acogida a muchos exiliados, a muchas personas que huyeron de sus países. Y el texto dice: en Londres es así. Tenemos entonces un espacio físico, la ciudad de Londres. Los radiadores devuelven calor a cambio de las monedas que reciben. Y en pleno invierno estaban unos exiliados latinoamericanos tiritando de frío sin una sola moneda para poner a funcionar la calefacción de su apartamento.
Mira, aquí me hago una pausa porque es muy interesante analizar un elemento cultural que es muy distinto al chileno. Mira, acá el narrador nos está diciendo que en Londres un radiador, mira, aquí tenemos vocabulario para poder guiarnos, un radiador es un calefactor, como los que tenemos en la sala, ¿cierto? Y que temperan una habitación, en este caso en los departamentos o en los apartamentos, que también se les llama así. Fíjate que aquí en Londres, para poder hacer funcionar el calefactor, sobre todo en apartamentos rentados o arrendados, hay que ponerle monedas, ¿cierto? Estamos hablando de otra época. En Chile no es usual eso, ¿cierto? En Chile funcionan simplemente, ¿ya? Por lo tanto, mira, un grupo de exiliados latinoamericanos está muerto de frío porque en el apartamento donde están no funciona la calefacción, puesto que no tienen monedas para hacerlo andar. Mira qué interesante es ver cómo un contexto cultural cambia drásticamente la manera en cómo las personas viven sus realidades. Tenían los ojos clavados en el radiador sin parpadear. Parecían devotos ante el tótem. Un tótem, ¿cierto? Es una estructura que tiene un componente espiritual. Por ejemplo, en muchas culturas indígenas norteamericanas, en los árboles tallaban tótems, que eran representaciones de sus deidades. En la cultura mapuche, por ejemplo, el rehue puede ser considerado, entre comillas, un tótem también, ¿cierto? Y estos personajes miraban el radiador como si ese radiador representara un elemento espiritual importante. Dice ahí, en actitud de adoración. Pero eran unos pobres náufragos meditando la manera de acabar con el Imperio Británico. Si ponían monedas de lata o cartón, el radiador funcionaría, ¿cierto? No tenían dinero, por lo tanto querían pensar la manera de cómo usarlo engañando al sistema. A eso se refiere con acabar el Imperio Británico. No quiere decir que este grupo de exiliados querían atacar el país o el imperio. No. Era la manera de vulnerar esa situación. Pero el recaudador encontraría luego las pruebas de la infamia. O sea, no podían ellos hacer monedas falsas porque una vez que la persona recaudara el dinero, igual que en las maquinitas de juegos que hay en algunos negocios, ¿cierto? O en el casino, luego esas monedas se retiran. El recaudador se iba a dar cuenta que ellos estaban engañando al sistema usando monedas falsas. La pregunta es, ¿qué hacer? Se preguntaban los exiliados. ¿Qué hacer? El frío los hacía temblar como malaria. Mira la figura aquí. La malaria es una enfermedad que te transmite un mosquito y que da fiebre. Y cuando las personas tienen fiebre se les altera la temperatura y tiritan mucho. Por eso temblaban de frío. Y en eso, uno de ellos lanzó un grito salvaje que sacudió los cimientos de la civilización occidental. Y así nació la moneda de hielo, inventada por un pobre hombre helado. De inmediato pusieron manos a la obra, hicieron moldes de cera que reproducían las monedas británicas a la perfección. Después llenaron de agua los moldes y los metieron en el congelador. Las monedas de hielo no dejaban huellas porque las evaporaba el calor. Y así, aquel apartamento de Londres se convirtió en una playa del mar Caribe. ¿Cómo lo lograron entonces? ¿Cómo perpetuaron este crimen perfecto con monedas de hielo? Una moneda de hielo probablemente tenía el mismo peso, permitía hacer funcionar la máquina y luego el agua se evaporaba eliminando la evidencia. Por eso dicen que ese espacio se convirtió en una playa del mar Caribe, porque seguramente la temperatura aumentó. ¿Se dan cuenta? Era interesante aquí guiarse, mira, yo muchos de los elementos o de los conceptos te los fui contando, para poder entender mejor este texto, que para muchos de ustedes era complejo, pero si lo piensas bien, es una historia bien entretenida, muy liviana. Tal vez la manera de narrar es la que podía haberte conflictuado, pero descubrimos que es una historia aquí muy sencilla. Y sobre ella hay aquí varias actividades. Y vamos mezclando, vamos combinando también los elementos de los derechos humanos que hemos estado revisando. Por ejemplo, el artículo 13 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de circulación y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Y aquí aparece una lámina, de la cual te pedimos que hagas una pequeña reflexión, porque dice: forastero,
para el que viene llegando a un país, ¿cierto? Somos los más rápidos tramitando expulsiones. Y aquí la pregunta es, ¿por qué el cartel se puede interpretar como una ironía? Ya sabemos que la ironía es una manera de decir algo con otras palabras para disfrazar la idea original. ¿Por qué esa lámina, por qué este cartel, bien dicho, es una ironía? Porque básicamente se les está diciendo que los vamos a echar. O sea, ustedes llegan, pero los vamos a echar rapidito. Tramitar expulsiones, o sea, incluso hay departamentos especializados en cada país que cuidan o de alguna manera velan por el ingreso de personas extranjeras, ¿ya? Y eso se vincula con el tema de la inmigración que hemos conversado en otras ocasiones. Fíjate que vamos mezclando ideas, vamos sacando algunas reflexiones interesantes sobre estos temas, sobre todo a partir de los derechos humanos. Mira, y aquí, a partir de la lectura, aparecían varias preguntas de competencia lectora. Y en distintos niveles de análisis. Por ejemplo, la 3.1 dice, ¿cuál es la situación política y económica en que se encuentran los personajes del relato? O sea, habían dos cosas claves. Desde el punto de vista político, el texto nos dice que son exiliados. Y si son exiliados, vinieron arrancando probablemente de su país y llegaron a Londres. Ya, esa situación es altamente compleja porque revela un aspecto político, como te comentaba hace un ratito, como es el caso de Eduardo Galeano, que tuvo que escapar de su país por su vida. Eso tienes que tenerlo claro. Y lamentablemente a muchos exiliados les ocurre algo muy similar. Ahora, del punto de vista económico, ¿cómo estaban estos personajes? Fíjense que no tenían dinero para hacer funcionar el radiador o el calefactor. Por lo tanto, podemos inferir que no estaban en una situación económica cómoda. Probablemente escaseaba muchísimo el dinero, ¿ya? 3.2 dice, ¿cómo definirías la actitud del narrador ante la historia del cuento? Y justifícala. Empática, cruel, irónica, burlona, nostálgica, indiferente. Ahí te la dejo a ti porque en realidad el propósito aquí era que tú justifiques. Por ejemplo, si tú decías que el narrador era burlón, ¿por qué? Tal vez hay un dejo de ironía en algunos mensajes de la narración. No sé, pues cuando habla, por ejemplo, de hacer acabar el Imperio Británico, cuando en realidad la figura es que ellos simplemente querían engañar el sistema haciendo funcionar el radiador, haciendo funcionar el radiador de una manera ilegal, no usando monedas. ¿Te das cuenta? Entonces ahí aparecen varias cositas que nos pueden servir para justificar la actitud del narrador. Y esto es súper interesante porque el narrador, ya sabemos que es un ente creado por el autor, en este caso Eduardo Galeano, crea un narrador que nos cuenta la historia, que tiene ciertas características y que incluso puede asumir una perspectiva, una actitud, como dice la pregunta. Eso es interesante porque condiciona la manera en cómo nosotros recibimos esa narración. Ahí está el valor que tiene también el narrador. 3.3 dice, ¿qué relación tiene el título del relato con la historia narrada? Y ahí queremos que nos fundamente, nos digas por qué. Fíjate que el texto se llama El crimen perfecto. El crimen perfecto. Yo te decía en un principio que en realidad aquí no hay un crimen, a pesar de que sí estamos engañando o alterando algo que podría ser incluso legalmente cuestionable. O sea, yo no tengo claridad, por ejemplo, si en Inglaterra hacer eso puede ser un delito que pueda acarrearte algún tipo de pena legal, por ejemplo. Cárcel o multa probablemente. Pero qué interesante es ver cómo el autor elige este título para ponerlo en una posición de que los exiliados están en una situación compleja y tienen que sortear con éxito este problema que es el frío que están viviendo. Me parece mucho que Inglaterra en invierno es una ciudad, Inglaterra país, ¿cierto? Londres en este caso es una ciudad muy fría en invierno. Por lo tanto, tenemos que hacer un vínculo ahí entre el título y la historia. Ahora, ¿podemos decir que estos personajes efectivamente cometen un crimen? Probablemente no, ¿cierto? Pero sí hacen algo que no es debido. Y es tal vez la necesidad económica en la que están sumidos la que los lleva a tener que ingeniárselas. Y lamentablemente eso es una situación que muchas personas en situación de pobreza o de extrema pobreza se ven impedidos, no tienen alimento, no tienen para calefaccionarse. Entonces es sin duda que para un exiliado, para un migrante es altamente complejo.
¿Crees que los exiliados lograron finalmente acabar con el Imperio Británico? Ya, mira, fíjate qué interesante esta pregunta porque, como yo te decía hace un rato cuando estábamos analizando el texto, no es que ellos quisieran atacar el imperio, ¿cierto? O esta idea de Imperio Británico viene del hecho de que Inglaterra formó parte del imperio, que durante los siglos XVII y XVIII tuvieron gran parte de América, África, India Oriental y Occidental. O sea, tenían un imperio en base a estos espacios de conquista en distintas partes del mundo que a lo largo del siglo XIX y XX se fueron emancipando. El Imperio Británico, por ejemplo, fundó las bases de lo que hoy es Estados Unidos, por ejemplo. Ellos conquistaron el norte de América. Ellos conquistaron gran parte de Australia y África, por ejemplo. Ahora, ¿los exiliados realmente querían acabar con el imperio? Si te fijas, una pequeña acción que no denota realmente un afán de acabar con el imperio, pero sí hay un juego de palabras interesante de cómo ellos sí rompieron el sistema a través de estas monedas de hielo. Fíjate qué valioso ahí se vuelve esas acciones de los personajes para entender esta idea, por ejemplo. 3.5 dice, considerando los datos biográficos de Eduardo Galeano, que se presentaron antes de la lectura. Recuerda, estuvimos dándole una mirada a la biografía. ¿Qué preocupación política del autor crees que se refleja en el cuento El crimen perfecto? Ya habíamos conversado de que él también fue un exiliado. Es muy probable que en el exilio probablemente él también haya pasado algún aprieto económico. Para muchas personas fue un tema aquello. Porque no tener dónde llegar, no tener dónde trabajar, tal vez en un lugar donde no conoces el idioma, puede ser el caso, ¿cierto? Pone la situación en un panorama bastante adverso para un refugiado, para una persona que arranca de su país, como hemos conversado. Ahora, desde ese punto de vista, entendiendo lo que Eduardo Galeano pudo haber vivido, sin duda que se refleja en la historia, pues los exiliados, los refugiados, las personas que huyen de su país y se instalan en otro, no siempre están viviendo con las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, aquí me engancho al tiro inmediatamente con el artículo 25, que dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Mira qué interesante, un nivel de vida adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Que le asegure, así como a su familia, salud y bienestar en varias cosas interesantes como por ejemplo alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales, derecho a seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez. ¡Wow! Un refugiado en otro país podrá aplicar al artículo 25. Recuerda que no hay excepción de personas. Cualquier ser humano en el mundo, de aquellos que están naturalmente vinculados a las organizaciones de las Naciones Unidas, dice toda persona, no importa quién, no importa la ascendencia, no importa el país del que viene, no importa su edad, tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Podríamos decir que estos refugiados, pasando frío en Londres, teniendo que usar monedas de hielo para poder calefaccionarse, ¿están recibiendo el derecho del artículo 25? Y aquí es donde esta ruta de aprendizaje a nosotros nos gustó mucho, porque si te la tomaste a conciencia, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que en nuestro país están ocurriendo, en donde los derechos humanos tal vez no aplican del todo. Veamos sobre todo en el contexto de pandemia, donde muchas personas quedaron sin trabajo, sin alimentos, desempleados, sin bonos o bonificaciones del gobierno. Aquí es donde lamentablemente la cosa se nos pone muy muy complicada. Y aquí nosotros te pedíamos que narraras algún hecho cotidiano o algo relacionado con el artículo 25, donde tú sientas, por ejemplo, que fue vulnerado este derecho. Y hay varios temas aquí. La vida adecuada, esta idea de vida adecuada, tu bienestar, alimentación, vivienda, asistencia médica, en fin, hay muchas cosas aquí. O sobre todo, por ejemplo, la que tiene que ver con el punto 2 sobre la maternidad y la infancia. Dice, tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. O sea, desde el momento que uno es guaguita bebé, tiene, por ejemplo, derecho a algún cuidado. Aquí este espacio es para ti, para que narres algún suceso donde sientas que alguno de estos puntos pudo ser vulnerado.
conversando siempre con mis estudiantes y en mi experiencia personal, a veces ocurre que sentimos que algunos de estos puntos no son del todo bien cuidados para las personas, y eso es un conflicto enorme y que reviste de una necesidad importante de nuestro país de poder cubrir y proteger esas necesidades para las personas. Mira, y vamos a terminar con esto, que tiene que ver con el contexto social de una obra, ya el contexto social de un texto en general. En este caso trabajamos uno narrativo, y sobre esto vamos a profundizar vamos a profundizar mucho más, bien digo, me enredo solo, ya. Vamos a profundizar porque es importante, muy importante, entender el contexto que tiene una obra, como el contexto de producción, es decir, cuando un autor escribe algo, todos los elementos que ese autor recibe en su vida, por ejemplo, dice ahí, puntos de vista económicos, políticos, religiosos, emocionales, familiares, en fin. Todo eso, todas esas marcas que tiene el autor, en muchas ocasiones se ven reflejadas en la obra. Y lo pudimos ver y lo pudimos experimentar sin lugar a dudas al revisar El crimen perfecto de Eduardo Galeano, pues él plasma una experiencia personal. Él fue un exiliado, él vivió fuera de su país por sus ideas políticas o ideológicas. Por lo tanto, mira acá, el autor siempre va a tener una perspectiva biográfica que impacta el contexto de producción. Y nosotros como lectores también tenemos el nuestro, por lo tanto, podemos generar un vínculo en relación con las ideas que el autor nos propone. En muchas ocasiones, esos elementos tienen que ver, chiquillos, con movimientos literarios, con el género en el que se trabaja, con la época en la que se vive, con los temas que se abordan. O sea, aquí hay un montón de elementos que tienen que ver con la ideología, con valores, con la manera en cómo el autor ve la realidad y que lo traspasan o lo desarrollan en sus textos. ¿Dónde está la misión nuestra como lectores? Es poder recibir esa información, uno, para entender mejor de qué se trata. Es más fácil analizar una obra cuando entendemos, por ejemplo, aspectos del contexto. Se nos hizo mucho más sencillo analizar El crimen perfecto entendiendo lo que Eduardo Galeano había vivido como escritor y como persona, en realidad, a partir de la publicación de su libro Las venas abiertas de América Latina en el año 1971. O sea, fue censurado, sus ideas políticas fueron cortadas y él tuvo que huir. Entendiendo eso, vemos cómo esas ideas se desarrollan mucho mejor en El crimen perfecto. Sobre esta idea del contexto de producción vamos a trabajar en profundidad en próximas rutas porque es muy interesante analizar las obras que leemos desde esta perspectiva. Y aquí está un pequeño material que te sirve para esclarecerlo un poquito mejor. Gracias por acompañarme en este video, lo vamos a dejar hasta acá. Esta es la revisión de la ruta de aprendizaje sobre los derechos humanos y lengua y literatura e historia que trabajamos en conjunto. Así que nos vemos en un próximo video. Cuídate, cuídense junto a sus familias y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, chiquillos. Un gusto para mí estar con ustedes. ¡Chau!